Vamos a empezar con el segundo tema de esta sección. Vamos a llamarle conjuntos abiertos y cerrados en Rn. Entonces, en topología y espacios métricos, bueno, en espacios métricos, eh, empezamos viendo o recordando un poco las definiciones de conjuntos abiertos en R, y en base a eso encontramos el equivalente en espacios métricos para la definición de lo que es un conjunto abierto y un conjunto cerrado. Y luego eso lo extendimos esos teoremas que demostramos en espacios métricos en términos de conjuntos abiertos para espacios topológicos. Entonces, vamos a ver un, un primer teorema aquí, que después voy a matizar un poco sobre esto. Entonces, teorema 3.2.1, Rn con tau es un espacio topológico donde tau es la topología inducida por la métrica euclidiana. Entonces en general es el Rn, pero bueno, vamos a poner aquí el espacio que ya hemos llamado como En, que es el espacio euclidiano. Entonces la demostración simplemente lo que tenemos es como En con la métrica euclidiana es un espacio métrico. Entonces nosotros demostramos que todo espacio métrico es un espacio topológico. Entonces, por el teorema 2.6.1 que revisamos en aquel tema, En con tau es un espacio topológico. Entonces, más adelante vamos a ver cómo se demostraría de nueva cuenta en el caso específico de En, que la unión arbitraria de abiertos es abierta y la intersección finita de abiertos es abierta. Pero bueno, con lo que ya hicimos antes, la demostración de esto es trivial. Ahora lo que vamos a definir es lo que es una vecindad. Entonces, definición 3.2.1 en el espacio En. Entonces, si A es un elemento de En y tenemos un delta mayor que 0, un número real delta mayor que 0, entonces vamos a denotar que sería la bola con centro en A radio delta, que también se denota como N con una deltita aquí que es el radio de la bola con centro en A. Esta N es por vecindad, el nombre de vecindad en inglés va a ser el conjunto de puntos NN tales que la norma de X menos A es menor que delta. Entonces esta se llama delta vecindad de A o con centro en A, o bola abierta con centro en A y radio delta. Por supuesto, hay que demostrar que esta cosa efectivamente es un conjunto abierto después. Entonces, por eso esto lo pongo entre paréntesis. Pero después vamos a poderle llamar así, justamente porque es un conjunto abierto. Y tenemos que la n delta prima, esta notación, que vendría a ser
la bola prima centrada en A con radio delta, esta cosa va a ser el conjunto de puntos en n tales que 0 es menor que la norma de x menos a, menor que delta. Esto va a ser la vecindad borrada de radio delta con centro en A. Y radio delta. Entonces, geométricamente, ¿qué significa esto? Entonces, vamos a ver geométricamente qué significa eso. Pues lo que tenemos es un punto en EN. Entonces, este punto, que si quieren le pueden poner raya de vector o no, como yo lo hago. Esa ya es notación al gusto de cada uno de ustedes, o del libro o del texto que uno esté siguiendo. Tiene componentes x1 hasta xn. Y tenemos un punto A en EN también, donde ese A va a ser A1 hasta AN. Entonces, la norma de x menos A en la métrica euclidiana va a estar dada como el producto interno de x menos A punto el producto interno de x menos A consigo mismo. Entonces, esto va a ser la raíz de x1 menos a1, xn menos an, producto interno con x1 menos a1 hasta xn menos an, raíz cuadrada, y esto sería la raíz cuadrada de x1 menos a1 al cuadrado más xn menos an al cuadrado. Y esta norma es menor que delta. Entonces, si tomamos que esto es igual a delta, entonces lo que tenemos es la ecuación de una n-esfera que tiene radio delta. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ecuación de una n-esfera. Entonces, en R, por ejemplo, en R lo que tenemos es x1 menos a1 al cuadrado igual a delta cuadrado. Entonces, esto lo que implica es que el valor absoluto de x1 menos a1 es igual a delta. Entonces, lo que tenemos es un intervalo, que una bola en ese espacio va a ser un intervalo abierto, de esos que conocemos desde cálculo 1. Entonces, tenemos el punto A1, un intervalo de radio delta, y esta x1 estaría aquí. Entonces lo que me dice es que la distancia de A1 con x1 siempre va a ser menor que delta, entonces van a ser todos los puntos que están adentro de este intervalo. Entonces en ese caso esta sería la bola. Bueno, ¿por qué puse los paréntesis así? Esto sería igual a delta, entonces sería el intervalo cerrado, pero nosotros queremos x1 menos a1 menor que delta, según lo que dice la definición de aquí. Entonces, déjenme ponerlo como corresponde. Entonces tendríamos que n delta a va a ser el conjunto de puntos x en R tales que el valor absoluto de x menos a o x1 menos a1 es menor que delta. Entonces todos estos serían los puntos x1 tales que la distancia con a1 es menor que delta, es decir, todo este intervalo de aquí. Entonces sería el intervalo a1 menos delta, a1 más delta, que está aquí. ¿Y cuál sería la vecindad borrada de A? Pues va a ser los puntos x1 en R tales que 0 es menor que x1 menos a1 menos delta. Entonces esto va a ser esta vecindad, esta misma vecindad, menos el punto A1, el punto A que está aquí. Entonces
La vecindad borrada va a ser exactamente lo mismo que está ahí, pero donde el A1 no está incluido. Entonces va a ser esta bola sin el A1. Entonces, menos el A1. Esta sería la vecindad borrada en R. Si estamos en R2, por ejemplo, entonces N delta en A va a ser el conjunto de puntos X en E2, tales que la norma de X menos A es menor que delta, que sería en este caso, según lo que tenemos aquí en esta ecuación, tales que x1 menos a1 al cuadrado más x2 menos a2 al cuadrado sea menor que delta al cuadrado. Entonces, bueno, y de una vez voy a poner la vecindad borrada. Sería lo mismo, pero quitando el punto A2 en este caso. Entonces, geométricamente, lo que tendríamos es el espacio E2. X1, X2. Entonces aquí tendríamos el punto A1, A2. Este sería el centro. Y el radio de esta bola sería delta. Entonces lo que tenemos es una circunferencia punteada. Entonces lo que dice esto de aquí es que son todos los puntos que están adentro de esa bola. O sea, si yo tengo aquí un X, esto es un punto X, donde este es X1 y este es X2. Entonces estos puntos cumplen que la distancia de X con A, esta distancia, es menor que delta, donde delta es el radio de la bolita. Y la vecindad borrada, esto sería n delta de A. Y la vecindad borrada sería exactamente lo mismo, pero quitándole el origen de esa bola. Entonces no voy a pintar tanto aquí. X1, X2. Pues aquí tenemos A1, A2. Entonces este centro no está. Entonces son todos los puntos que están adentro de la bola, pero sin incluir el centro de la bola. Esa sería la vecindad borrada en ese espacio. Y en R3 pues sería una esfera, por ejemplo. Entonces esto lo estoy sacando de aquí. Entonces si estoy en R3, la n vale 3. En este caso, entonces n delta A va a ser el conjunto de puntos X en E3, tales que x1 menos a1 al cuadrado más x2 menos a2 al cuadrado más x3 menos a3 al cuadrado es menor que delta al cuadrado, y n delta prima de A va a ser lo mismo, pero quitándole el origen de la bola. Entonces geométricamente pues lo que tengo es una esfera. Aquí tendríamos x1, x2, x3 o xyz, como le quieran llamar, x1, x2, x3, y aquí tendría el punto A1, A2, por acá el A3. Y entonces, digamos, el centro estaría por aquí, este sería el punto A, y entonces lo que tengo es una esfera de radio delta, sin la cáscara, centrada en el punto A. Bueno, ahí no se ve así como muy bien que digamos. Y aquí sería, esta sería n delta de A, y en el caso de aquí sería la misma esfera pero sin el centro. Este es el radio delta, o el radio de la esfera delta, y este sería n delta prima de A. Entonces,
Por supuesto, si lo que tenemos es otra métrica que no sea la euclidiana, tendríamos Rn con la métrica uno, por ejemplo. Y entonces en el caso de aquí seguiría siendo lo mismo, pero en R2 tendríamos un rombito y en R3 tendríamos ese rombo, pero en tres dimensiones, etcétera. Y entonces en general, pues una n-esfera en un espacio Rn, un espacio Rn lo vamos a representar así, como si fuera un R2, pero solamente es por representación, por representación, y la bola la vamos a pintar con una circunferencia así, que esto sería en Rn y esto sería delta de n de a. Y hueca pues no tendría este de aquí. Muy bien. Entonces vamos a seguir con nuestras definiciones. Vamos a definir ahora lo que sería un punto de acumulación en este espacio. Definición 3.2.2. Entonces, A que pertenece a EN es punto de acumulación de un conjunto A de Rn, sí, solo sí, para todo delta mayor que cero, la bola, bueno, voy a usar ya la notación con la n, pero pueden usar con la b. La bola hueca, esta contiene al menos un punto de A. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En otras palabras, es decir, eh, bueno, antes de eso, y vamos a decir que el conjunto de todos los puntos de acumulación de A es el conjunto derivado de A. Y eso se denota con la prima, como habíamos visto en el espacio topológico. Entonces, A' es igual al conjunto de X que pertenecen a N, tales que X es punto de acumulación de A. Entonces, el punto de acumulación no necesariamente pertenece al conjunto A. Entonces, en otras palabras, lo que diríamos es que X es punto de acumulación de A', perdón, X es punto de acumulación de A, o bueno, vamos a ponerlo así. Es decir, en términos matemáticos, como ya lo vimos en el espacio topológico, pueden ver la definición de ahí, simplemente la estamos reescribiendo, pero en términos del espacio EN que tenemos aquí. Entonces, para A su conjunto de EN, aquí me equivoqué, le puse RN, pero ponemos la E para especificar que estamos en el espacio con la métrica euclidiana. X pertenece o es un punto de acumulación de A, sí, solo sí, para toda delta mayor que cero, la vecindad agujerada con centro en, bueno, aquí le puse X, pero le llamamos A. Entonces, A es punto de acumulación de A. Si para toda delta mayor que cero, la vecindad con centro en A, intersección con A, es distinta del vacío. Muy bien. ¿Y qué más? Eso sería, vamos a ponerle aquí 1. Número 2. Vamos a decir que A que pertenece a es punto interior de un subconjunto de Rn. Sí, solo sí, para toda delta mayor que cero. No, sí, solo sí existe delta mayor que cero, perdón. Tal que la bola de radio delta centrada en A está contenida en A. Y el punto 3 vamos a decir que A pertenece a A, es un punto aislado, cosa que no definimos en la parte de espacio topológico, pero se define exactamente en esta misma forma de aquí. Si es que ya entendimos como la lógica de cómo funciona esto, es punto aislado de un subconjunto de R de EN
Sí, solo si existe delta mayor que cero tal que la bola agujerada centrada en A de radio delta intersección con A es igual al vacío. Entonces, vamos a ver esto, digamos, tenemos aquí el Rn, tenemos el conjunto Rn y tenemos un subconjunto de Rn, A. Entonces, los puntos de acumulación, dice aquí, A es un punto de acumulación, A en X, en Rn, perdón. Y aquí le puse Rn, en En. Entonces tengo el conjunto N. Entonces un punto de N es punto de acumulación de A. Si para toda vecindad, la vecindad agujerada de intersección con A es distinta del vacío. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este punto aquí afuera, que no está en A, este X, es punto de acumulación, bueno, cualquier vecindad que yo dé aquí, si le quito el punto, a ver, déjenme ponerlo así. Entonces yo tengo el puntito que le voy a quitar. Entonces aquí tengo un punto en A. Entonces no importa, tiene que ser para toda vecindad. Entonces obviamente si pongo una vecindad muy grande, esta vecindad grande tiene puntos de A, por lo que cumpliría que la intersección con A es distinta del vacío, pero la definición me dice que tiene que ser para toda vecindad. Entonces yo aquí encuentro una vecindad chiquita, esta, tal que cuando le boto el punto X, la intersección con A, que sería esto en azul, es vacía. Entonces estos puntos no son puntos de acumulación, los que están afuera, en este ejemplo de conjunto particular, solamente para entender la idea. Pues, por ejemplo, si está aquí, este punto X que está en A, yo lo quito. Entonces cualquier vecindad que yo dé, si es muy grande, se ve que la intersección con A va a ser distinta del vacío. Entonces no importa qué tan chiquita yo agarre esa vecindad, siempre la intersección me va a dar puntos en A. Entonces esta n delta prima de x intersección con A va a ser distinta del vacío, porque hay infinitos puntos aquí alrededor. Entonces todos los puntos interiores de A van a ser puntos de acumulación. Ahora, si A es un conjunto abierto, es decir, que A no tuviera la frontera, entonces, pero los puntos de la frontera de A, que ya sabemos qué significa eso, van a ser puntos de R de N, ¿cierto? Entonces, si yo tomo un punto aquí X y lo quito, entonces no importa cualquier vecindad que yo ponga, no importa si es muy grande o muy chiquita, siempre va a tener puntos con A, ¿ven? Entonces esos puntos, aunque no están en A, cumplen con la definición y son puntos de acumulación de A, porque cumple con la definición esta, como podemos ver aquí en el diagrama. Entonces, los puntos en verde serían también puntos interiores de A porque existe una vecindad. Aquí no sería para toda. Aquí, con que encuentre una vecindad tal que esté totalmente contenida en A, ya no tendría problema. Bueno, aquí le llamé X, pero digamos se entiende que es lo que había llamado A acá en la definición. Entonces, este, con A, y esto es porque es la costumbre de llamarle X en general, pero ese es el punto A que estoy tomando. Entonces todos estos puntos de aquí son interiores, los que no están en la frontera, porque la vecindad queda totalmente contenida en A, como dice la definición. Existe al menos un delta tal que la vecindad, la bola esta, las vecindades son bolas ahora, NN, queda totalmente contenida en A. Y ahora un punto aislado de A. Si yo tuviera que este A está con este punto acá, como ya habíamos visto en la parte de topología, si este punto está aquí afuera, aunque no definí punto aislado. Entonces, ese va a ser un punto aislado si existe una delta tal que la vecindad es igual al vacío. Entonces, este punto pertenece a A también, nada más que está acá. Este no es punto de acumulación por la misma razón de esto de aquí. Si yo le saco, aunque pertenece a A, este de aquí no estaba. Entonces, este pertenece a A. Entonces, si se lo quito,
cualquier bola que yo agarre, la intersección con A es vacía. Entonces, este no es punto de acumulación, pero es un punto aislado. Entonces, cumple con la definición que está aquí. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, si yo pongo, o sea, si yo tengo el siguiente conjunto en Rn para para entender esto ya con un caso, con un ejemplo específico. Y tenemos a A, que es el conjunto de puntos x, y que pertenecen a E2, tales que x cuadrada más y cuadrada es menor que 1, unión con el conjunto que tiene el punto 1,0, unión con el conjunto que tiene el punto 2,0. Entonces, este conjunto que lo voy a llamar A1 unión A2, A1 unión A2 unión A3. Entonces, A1 es este, A2 es este y A3 es este de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo en E2 o R2, le pueden llamar así, porque se entiende en dónde estamos trabajando. Entonces, aquí tengo el conjunto E2 o R2. Entonces, esta es una circunferencia centrada en el origen sin la orilla. Entonces, este sería el conjunto A1. Luego también tiene el punto 1,0 que está aquí. Entonces, este es el punto 1,0. Y este es una Y. Y el punto 2,0 que está aquí. Entonces, todos estos pertenecen a A. Entonces, ¿cuál sería el conjunto de puntos de acumulación? Pues serían, este que está aquí afuera no es punto de acumulación, porque si yo lo boto, le boto el punto, es decir, me quedo como un hoyito. Entonces, cualquier vecindad que yo intersecte aquí, chiquita, va a ser tal que la intersección con A es vacía. Entonces, el punto aislado sería 2,0 es punto aislado de A. Ahora, los puntos interiores de A, este 1,0 no es punto interior, porque cualquier bola que yo agarre aquí no va a quedar totalmente contenida en el conjunto A, se va a salir un pedacito. Entonces este 1,0 no es punto interior, pero todos los demás, los que están aquí adentro, sí son. Entonces el interior, que le puse amarillo, el interior de A, o A bolita, como habíamos denotado, sería el conjunto de puntos XY en R2, en E2, tales que X cuadrada más Y cuadrada es menor que 1. Y el conjunto de puntos de acumulación, pues serían todos esos que están aquí adentro porque cumplen como pasaba aquí, con la definición de voto esto en intersección con A es distinta del vacío. Ahora, este no es, este que está aquí, el 1,0 sí es también. Aquí intersecta A. Y todos los puntos que están en la orillita también son puntos de acumulación de A. Entonces, ese sería el conjunto de puntos X, Y en R2, en E2, tales que X cuadrada más Y cuadrada es menor o igual que 1, es decir, la circunferencia con la cáscara. Entonces, aquí se ve que esos puntos en la cáscara, estos, no pertenecen al conjunto A, pero son puntos de acumulación de A. Entonces, en el caso de puntos de acumulación, no necesariamente están en el conjunto A que yo estoy tratando. Es lo mismo que pasaba cuando nosotros teníamos, por ejemplo, el intervalo 0,1. Entonces, ¿cuáles serían los puntos de acumulación aquí? Pues todos los que están aquí adentro, porque cualquier punto que yo agarre, puedo encontrar una vecindad tal que la intersección con A sea distinta del vacío. Pero también estos puntos que no están en el conjunto 0,1, por ejemplo, el 1 es punto de acumulación porque cualquier vecindad que yo ponga intersecta a A. Entonces, esos puntos no están en el conjunto, pero son puntos de acumulación. Entonces, el conjunto de puntos de acumulación de ese intervalo, como vieron en cálculo 1, sería el intervalo cerrado 0, 1, aunque 0 y 1 no están en el conjunto A. Muy bien. Entonces, con eso tenemos ya esos puntos importantes que necesitamos y vamos a definir otra cosa aquí. Definición 3.2.3. Entonces, el conjunto
A subconjunto de En es abierto si, solo si, todo punto de A es punto interior de A. Es punto interior de A. Y vamos a decir que es cerrado si, solo si su complemento es abierto. Por supuesto, aquí su complemento en En. Entonces, A complemento sería En menos el conjunto A. Entonces, ¿esta definición de dónde sale? Pues de todo lo que ya estudiamos de la parte de topología. Entonces, todos los teoremas que hemos visto en la parte de topología se pueden usar para definir conjunto abierto y cerrado. Entonces, pudimos haber definido como que algo es un conjunto abierto si es la unión de todos los conjuntos abiertos contenidos en A, o cualquiera de esos teoremas que demostramos, lo podemos usar como definición de conjunto abierto. Y a partir de esa definición, todas las demás definiciones van a ser equivalentes se puede demostrar que son equivalentes en la misma forma que hicimos en la parte de espacio topológico. Entonces, podemos definir la cerradura también. Entonces, definición 3.2.4. X pertenece a la cerradura de A, o a la A barrita que le habíamos llamado, para A subconjunto de En. Si, solo si, para toda delta mayor que 0, la vecindad de radio delta centrada en X, intersección con A, es distinta del vacío. Y tenemos todos los teoremas de topología. Se cumplen, pues En con tau es un espacio topológico. Entonces todo lo que vimos, por ejemplo, que A es cerrado, si, solo si es igual a su cerradura, se cumple. También la parte por ejemplo, que X está en la frontera de A. X es un punto de la frontera de A, sí, solo si X pertenece a la cerradura de A, intersección la cerradura del complemento. O sea que la frontera de A es A barra intersección A complemento barra. Todo eso se cumple para nuestro espacio En. ¿De acuerdo? Muy bien. Y de hecho los puntos se pueden catalogar como puntos exteriores, que no hemos definido aquí, que serían los puntos interiores del complemento, puntos en la frontera y puntos interiores. Entonces, eso para cualquier espacio topológico, y también para En también se cumple. Entonces, por ejemplo, la definición esa que teníamos 2.6.3, que decía que dado un espacio topológico X, entonces un subconjunto de X era vecindad de X si N contiene un abierto que contiene a X. Pues exactamente aquí es lo mismo. Entonces en En tenemos que N delta de X está contenido en N, es vecindad de X. Si N delta de X contiene un abierto que contiene a X. Entonces, esas definiciones las podemos adaptar a N y van a ser exactamente igual. Muy bien, vamos a... O ese teorema que teníamos, que era el teorema 2.6.2, que si A es un subconjunto de un espacio topológico, habíamos definido que es abierto. Si, solo si A es vecindad
de cada uno de sus puntos, totalmente contenida en A. Entonces, eso es exactamente lo que está aquí para el conjunto abierto. Entonces, como ya hemos definido vecindad, entonces si yo tengo, por ejemplo, este espacio aquí, con el intervalo 0, 1, ese es abierto porque cada punto de aquí es vecindad. Porque el A es vecindad de cada uno de esos puntos, porque puedo encontrar un intervalo cerradito aquí totalmente contenido en A, como dice la definición. Y todas esas son equivalentes, como ya vimos. ¿De acuerdo? Entonces, esto nada más fue como para que vean que todo lo que ya vimos antes se puede adaptar al caso particular que tenemos ahora. Eh, Muy bien, entonces vamos a demostrar el siguiente lema. Lema 3.2.1. Esta vecindad es abierto y n delta A con la barrita arriba, o lo que es lo mismo la clausura de n delta A, es cerrado. Y esto creo que es algo que tienen que demostrar en la tarea. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces, número 1, vamos a demostrar que n delta A es abierto. Es decir, que para toda x que pertenece en n a delta de A, x es punto interior. Según lo que dice la definición que dimos nosotros aquí. Entonces, es abierto si todo punto de A es punto interior de A. Y que sea punto interior significa que para que existe una delta mayor que 0, tal que la vecindad de radio delta centrada en A está contenida en A. Entonces, es un punto interior de n delta de A. Es decir, tenemos que demostrar que para todo x que pertenece en n delta de A, bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, hay que demostrar que x es punto interior de esa bola abierta. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a hacer un diagrama. Nosotros tenemos ya una bola aquí. Entonces, esta n delta de A, este es el punto A, y esta, digamos, punteada, es la vecindad. NN. Entonces, esta tiene radio delta. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un punto aquí, punto X, y vamos a ver que existe una bola totalmente contenida en ese conjunto para que sea punto interior. Y vamos a llamarle radio delta 1. Entonces, cualquier punto aquí, vamos a decir, sea, a ver, vamos a irlo escribiendo y vamos explicando, sea X un elemento aquí. X, aquí está, en esa bola. Entonces, como ese X está en esta bola, eso significa que la norma de X menos A, vamos a llamarle igual a, que va a ser igual a ρ. Entonces, lo que estoy diciendo es que la distancia de aquí a acá, esta de aquí, esa sería la distancia entre X y A. Esa le vamos a llamar ρ. Y esa tiene que ser menor que delta porque está metida en esa bola. Porque X está en esta bola. Entonces tiene que cumplir con esto de acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué delta vamos a escoger para esta vecindad? Un delta 1. Entonces, pues lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la delta, o sea, en pocas palabras lo que tenemos es esto. Tenemos el punto A, este es delta, luego tenemos ρ, que es la distancia de A a X, y entonces queremos ver cómo tomar la delta 1. Aquí está la bola, queremos ver quién es delta 1. Entonces,
lo que vamos a hacer es tomar delta uno según ese diagrama, nos dice que podemos tomar la delta uno como la delta total, que sería todo esto, la delta, la delta menos la rho. Entonces a toda esta delta le quito la rho y me va a quedar este pedacito de aquí. Y eso lo divido entre 2. Y eso es mayor que 0 porque delta es menor que... Perdón, rho es menor que delta. Entonces delta menos rho es mayor que 0 y delta menos rho sobre 2 es mayor que 0. Entonces vamos a dar un y aquí. Un y. Entonces, si y pertenece a la bola de radio delta 1 centrada en X, eso significa que la norma de y menos X es menor que delta 1. Y ahora lo que tenemos que demostrar es que y pertenece a la bola de radio delta centrada en A. Entonces, lo que tenemos que ver es que y menos A es efectivamente menor que delta. Y con eso habremos demostrado lo que queremos. Entonces, entonces vamos a ver quién es esto. Entonces tenemos y menos A, norma. Entonces esto le vamos a sumar un 0. Y menos A más X menos X. Porque es un campo. Entonces esto es perdón, porque es un espacio vectorial. Entonces x menos x es 0, sumar 0 no afecta en nada. Entonces tenemos y menos x más x menos a, norma. Entonces esto por estar en un espacio normado, un espacio métrico, es menor o igual que la norma de y menos x más la norma de x menos a, ¿cierto? Pero la norma de y menos x por hipótesis menor que delta 1. Y la norma de x menos a hemos puesto que sea igual a rho. Pero delta 1 la tomamos como delta menos rho sobre 2 más rho. Entonces esto nos va a quedar delta sobre 2 más rho sobre 2. Pero rho es menor que delta. Entonces esto es menor que delta sobre 2 más delta sobre 2 y esto es igual a delta. Entonces por lo tanto, la norma de y menos a es menor que delta. Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado? Que si y pertenece a la bola de radio delta 1 en X, entonces y pertenece, la bola, a veces pongo la bola, a veces pongo la n. Sí le puse bolas aquí, pero es por la costumbre. Espero que no se confundan con eso, pero es n o b es igual. Ya lo puse en la definición. Entonces, si y pertenece aquí, entonces hemos demostrado que y pertenece a n delta de a. Entonces, por lo tanto, lo que hemos demostrado es que b delta 1 de x está contenido en b delta de a. Entonces, por lo tanto, x es punto interior de n delta de a. Ay, otra vez puse la b. Es punto de, y como es cierto, para todo x en n delta de a, entonces n delta de a es abierto. Entonces, por lo tanto, esa bola efectivamente es un conjunto abierto. Ahora, para la parte 2, ¿qué tendríamos que demostrar? Tenemos que demostrar que esta cosa es cerrado. Es decir, tenemos que demostrar que su complemento es abierto. Entonces, ¿quién es ese complemento? N delta A barra complemento
pues n delta a barra va a ser el conjunto de x en n, tales que la distancia de x menos a es menor o igual porque está cerrado, entonces incluye, antes pintábamos la bolita así, pero ahora como es cerrado incluye la frontera. Entonces este es n delta de a cerrado, por eso tiene la igualdad aquí, que delta. Entonces, ¿quién es el complemento de esto? Pues es el conjunto de puntos en n, tales que la norma de x menos a es mayor que delta. Entonces sería todo lo que está aquí afuera. Entonces, este es delta. Entonces, son todos los puntos tales que la distancia con A sea más grande que delta o igual a delta. Entonces, puede estar aquí en la frontera. Perdón, mayor que delta. No puede estar en la frontera, tiene que estar afuera, que es lo que está aquí. Entonces, hay que demostrar que este conjunto es abierto. Entonces, lo que tenemos que demostrar es que existe un delta 1 tal que la bola de radio delta 1 en X está totalmente contenido en la bola de radio delta de A cerradura complemento. Entonces, en otras palabras, que si Y pertenece a n delta 1x, entonces Y pertenece a n delta A cerrado complemento. O en otras palabras, si esto está aquí, lo que tengo que demostrar es que la norma de Y menos A, como está aquí, es mayor que delta. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos ahora es, tenemos A aquí, tenemos la delta, tenemos el complemento, este sería n delta de A, entonces tenemos el complemento aquí, la cerradura incluye esto, entonces tenemos el complemento de esto que está aquí afuera, entonces lo que vamos a hacer es tomar un punto aquí, un punto X aquí afuera, vamos a pintar una bolita aquí, esta bolita tiene radio delta 1 que hay que encontrar quién es, y tenemos que la distancia de AX va a ser la norma de X menos A, y eso va a ser mayor que delta, por eso le vamos a llamar igual a ρ, igual que antes. ¿De acuerdo? Entonces, procediendo de la misma forma, vamos a tomar delta 1 como la norma de x menos a, que es esta ρ de aquí, menos delta para que nos quede este pedacito de aquí. Y eso no lo vamos a dividir entre dos porque por geometría lo que estamos viendo aquí es que va a quedar justamente adentro del complemento. Entonces, esto va a ser igual a ρ menos delta si le vamos a llamar ρ. Entonces, si Y pertenece a la bola de radio delta 1 de X, eso significa que la norma de Y menos X es menor que delta, perdón, en la bola de radio delta. ¿De acuerdo? De radio delta 1. Entonces, la norma de Y menos A, que es la que tenemos que demostrar que es mayor que delta, para demostrar qué es lo que tengo que demostrar aquí. Esto es lo que tengo que demostrar. Entonces vamos a ver quién es Y menos A norma. Entonces Y menos A norma, de nueva cuenta le sumamos un 0, Y menos A más X menos X va a ser igual a la norma de Y menos X más X menos A. Entonces como estamos en un producto con espacio, en un espacio con norma, un espacio normado o un espacio métrico, esto es mayor o igual que la norma de Y menos X menos la norma de X menos A, que son esas propiedades de que A menos la norma de B es menor o igual que la norma de A más B, y esto es menor o igual que la norma de A más la norma de B. ¿De acuerdo? Entonces estamos usando justo esa propiedad, que esto es mayor o igual que esto de aquí. Pero este de aquí, Y menos X, es
Digamos, aquí estamos tomando la y aquí. Entonces, y menos x, que es esta norma, es mayor, perdón, que rho más delta. Y, y este es rho. Entonces, menos rho. Y entonces esto justamente es igual a delta. Entonces, por lo tanto, la norma de y menos a es mayor que delta. Por lo tanto, y pertenece a n barra de delta a complemento. Y por lo tanto, hemos demostrado que el n delta de a cerrado complemento es abierto. Y entonces n delta de a cerrado es cerrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Muy bien. Entonces, hay otras maneras de demostrar esto. O sea, pueden usar también que, por ejemplo, que la cerradura de A, como vimos en espacios topológicos, es A unión la frontera de A. Y entonces pueden sacar que A cerradura complemento es A unión delta A complemento y que esto es A complemento intersección delta A complemento. Y entonces, como quieren ver que este es abierto, tendrían que demostrar que esta intersección es abierta y con eso demostrarían que el complemento de A es abierto, de A cerradura y que entonces A cerradura es cerrado justamente. Muy bien. Entonces vamos a demostrar una consecuencia de esto. Teorema 3.2.1. Tenemos a un subconjunto de EN, vamos a decir que es cerrado, si solo si contiene a todos sus puntos de acumulación. Es decir, voy a poner aquí A es cerrado, si solo si contiene a todos sus puntos de acumulación. Esto no lo demostré en la parte de espacios topológicos justo porque lo quería dejar aquí. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces esto, digamos, intuitivamente es claro porque si tengo el conjunto este A así con la frontera, entonces los puntos de acumulación pues son todos los puntos que están adentro y todos los puntos que están en la frontera. Entonces A' está contenido en A justamente. Y de hecho en este caso particular es el mismo A. Entonces si está abierto, entonces en ese caso A está contenido en los puntos de acumulación, porque estos no están en A, por ejemplo. Entonces en ese caso es abierto. Entonces siempre que pase esto, el conjunto va a ser cerrado, como intuitivamente se puede ver. Entonces vamos a suponer que A es cerrado. Entonces si A es cerrado, lo que tenemos que demostrar es que A derivado está contenido en A. Es decir, tenemos que demostrar que si X es un punto de acumulación, entonces X pertenece a A. Eso es lo que tenemos que demostrar. Suponiendo que esto es cierto. Entonces vamos a suponer que X no está en A. Supongamos que X no está en A. Y tenemos que demostrar que entonces que X no está en A'. Entonces tenemos que P implica Q. Si solo si no Q implica no P. Es la propiedad que vamos a usar. Entonces, si X no está en A, eso significa que X está en el complemento de A. Pero como A es cerrado, eso implica que A complemento es abierto. Entonces, si X pertenece a complemento, entonces eso significa que existe una delta mayor que 0, tal que n delta de X está contenido en A complemento. Y si le quito el X, entonces eso significa que n' de X está contenido en A complemento. Este n' es la vecindad sin el punto X. Entonces, esto lo que significa es que A intersección con
delta prima de X es igual al vacío. Y entonces eso lo que significa es que X no está en el conjunto de puntos de acumulación de A. Entonces, por lo tanto, A' está contenido en A. Y ahora vamos a demostrar la vuelta. Entonces, vamos a suponer ahora que A' está contenido en A y vamos a demostrar que A es cerrado. Entonces, de aquí, suponer esto es, supongamos que si X pertenece a A derivado, entonces X pertenece a A equivale a suponer que si X no está en A, entonces X no está en el complemento de A, en el derivado de A. Entonces sea X que no está en A. Entonces si no está en A, eso significa que X no está en su derivado por hipótesis. Entonces, ¿qué significa eso? Que existe, negamos la definición de punto de acumulación que era para todo, entonces existe un delta mayor que cero, tal que la vecindad de radio delta centrada en X no contiene puntos de A. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que n delta borrada de X intersección con A es igual al vacío. Y entonces, ¿eso qué significa? Si la intersección con A es igual al vacío, significa que esa n delta está contenida en el complemento. Entonces, si está contenida en el complemento, eso significa que X es un punto interior del complemento. Y si X es un punto, bueno, aquí lo voy a poner así, es decir, todos los puntos de A complemento son interiores. Son puntos interiores de A. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que A complemento es abierto. Y entonces eso significa que A es cerrado. Y tenemos esa demostración hecha. Entonces, por ejemplo, digo, ejemplos van a haber en la ayudantía, se supone, de todo lo que vamos viendo aquí. Espero que no estén viendo como que la teoría otra vez, porque pues es lo que yo estoy haciendo. Entonces, ejemplos son los que tienen que ver ahí. Entonces, por ejemplo, el intervalo 0,1 en R tiene infinitos puntos. Por todo lo que demostraron en cálculo 1. Entonces tiene infinitos puntos. Entonces, el interior de esto, pues es el abierto 0,1. Y el derivado de este es el mismo conjunto. Entonces, en ese caso se cumple que A es igual a A derivado, o lo que es lo mismo que A derivado está contenido en A. Y entonces con esto demostraría que 0,1 es cerrado, usando ese teorema. Entonces, no sé, por ejemplo, si tienen el conjunto A igual a 0, un medio, un tercio, esto que va decreciendo un cuarto, etcétera, ese tiene infinitos puntos, no tiene puntos interiores. Entonces, el interior de A en este caso es el vacío. Entonces, porque justamente lo que tengo es este punto 0, el punto un medio, el un tercio, el un cuarto. Entonces, todos estos conjuntos, cualquier vecindad, existen vecindades chiquitas, tales que la intersección con el conjunto, sin el punto es vacío. Entonces, no tiene puntos interiores. Ahora, pero, si todos son puntos el cero es punto de acumulación, por ejemplo, pueden demostrar eso. Entonces es un conjunto cerrado, según el teorema. A' está contenido en A. Entonces el cero está contenido aquí. Entonces por el teorema, este conjunto es cerrado. Así. Pueden utilizar ese teorema para demostrar ese tipo de cosas.
Y también se pueden demostrar cosas como que A unión con su conjunto de puntos de acumulación es cerrado siempre, por ejemplo. Entonces, hay un montón de resultados que no vamos a ver aquí. Ahora lo que vamos a ver ya casi para terminar es la cosa de que es un espacio topológico, porque se los puse demostrar en la tarea y no quiero que utilicen que es un espacio topológico y entonces ya es un se cumple con la condición de que la unión arbitraria de abiertos es abierta, la intersección arbitraria de cerrados es cerrada, etcétera. Entonces vamos a ver eso aquí para que lo puedan hacer en su tarea. Teorema 3.2.2 sean, vamos a decir, A igual al conjunto de omega alfa tal que alfa está en un conjunto de índices lambda y B es igual al conjunto de omega, bueno, vamos a llamarle C por cerrado, C beta, tales que beta pertenece a beta, subconjuntos de Rn, tales que A es una colección de subconjuntos abiertos de En, perdón, y B es una colección de subconjuntos cerrados de En. Entonces, se cumple lo siguiente. Uno, la unión arbitraria de abiertos es abierto. Y la intersección arbitraria de cerrados es cerrado. Y número dos, que si tengo omega 1 hasta omega k subconjuntos de En abiertos, una colección finita de abiertos y una colección finita de cerrados, entonces la intersección finita de abiertos es abierta y la unión finita de cerrados es cerrada. Entonces voy a demostrar esta parte y la otra es sencilla de hacer. Digo, al menos que para que hagan algo en la tarea, ¿no? Entonces, demostración. Vamos a dar un X en la unión. Entonces, como X está en la unión, eso significa que X pertenece a uno de estos al menos. Vamos a llamarle alfa 0 para algún alfa 0 en el conjunto de índices lambda. Ahora, pero omega alfa 0 es abierto por hipótesis. Entonces existe una delta mayor que 0 tal que la bola de radio delta centrada en X está totalmente contenida en omega alfa 0 y esa omega alfa 0 como está por definición de unión está en la unión de todos estos. Entonces esto vale para toda X en la unión. Por lo tanto la unión es abierto. Y ya lo tenemos. Y la parte 2 con los cerrados es sencilla utilizando las leyes de De Morgan. Entonces, tenemos que la intersección, o sea, lo que tenemos que demostrar es que la intersección es abierta. Digo, es cerrada. Entonces, es decir, lo que hay que demostrar es que la intersección de beta que pertenece a B de C beta complemento es abierto. Es abierto. Pero ahora, por las leyes de De Morgan, esta intersección, el complemento de esta intersección, leyes que decían para qué sirve eso, bueno, aquí está, de Morgan. Esto es igual a la unión de los betas en B de C beta complemento.
Ahora, como C beta es cerrado para todo beta en beta, eso implica que C beta es abierto para todo beta en beta. Entonces, por lo demostrado antes, y antes me refiero a lo que demostramos aquí, la unión de abiertos es abierta. Y entonces eso significa que, o sea, esta cosa es abierto, es decir, la intersección de C beta complemento es abierto. Y esto implica entonces que la intersección de beta que pertenece a B de C beta por definición es cerrado. Y la parte 2, ustedes. Al menos terminen esa y digamos entre comillas la parte más complicada. Entonces, por supuesto que esto no se cumple en general en R. En R, por ejemplo, pueden ver que no, que la intersección arbitraria de abiertos no va a ser abierta. Y pueden ver que la unión arbitraria de cerrados tampoco es cerrada. Entonces pueden ver que, con Alicia pueden ver si quieren que la unión, la intersección, perdón, de abiertos, la intersección arbitraria de abiertos no siempre es abierta. Y la unión arbitraria de cerrados, perdón, la unión, sí, arbitraria de cerrados no siempre es cerrada. Entonces, ver un ejemplo en R, por ejemplo, para que se den cuenta de eso. Entonces, con esto, se puede demostrar también que Rn es un espacio topológico. Entonces, como un corolario, sería Rn es un espacio topológico. En, perdón. Mostraría que En es un espacio topológico. Sin utilizar lo que ya habíamos visto antes. Entonces, la demostración que diría, pues, sería demostrar que el vacío y N son abiertos, que es exactamente igual a lo que hicimos cuando demostramos que un espacio topológico, un espacio métrico, es un espacio topológico. Entonces, eso ya no lo voy a hacer, lo pueden checar ahí. Y por el teorema anterior, la unión arbitraria de abiertos es abierta y la intersección finita de abiertos es abierta. Entonces, por lo tanto, En, tau es un espacio topológico. Entonces, sin usar ese teorema de que todo espacio métrico es espacio topológico. Entonces, eh, nosotros podemos, digamos, otra vez repito lo mismo, lo que vimos en espacios topológicos los podemos poner acá. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos visto un corolario que decía que un subconjunto de un espacio topológico es abierto, sí, solo sí, o es vecindad de cada uno de sus puntos, ¿cierto? Y luego vimos que el interior, o demostramos que el interior de A era la unión de los conjuntos abiertos contenidos en A.
Es decir, que el interior de A era el conjunto abierto más grande contenido en A. Entonces, eso lo podemos demostrar también aquí, o lo podemos usar directamente o demostrarlo con lo que llevamos hasta ahora. Entonces, teorema 3.2.3. Omega subconjunto de En es abierto si solo si existe un conjunto de vecindades de X, tales que X está en un conjunto de índices para algún delta alfa mayor que cero, tal que omega es la unión de todos ellos. Entonces, por supuesto, simplemente se puede decir, por lo que vimos, como es un espacio topológico, eso ya lo demostramos ahí, simplemente esto es cierto. Entonces, demostración, lo visto en espacios topológicos. O lo podemos hacer también directamente. Entonces, tenemos que demostrar, supongamos que omega es abierto. Entonces, ¿qué significa eso? Que para todo x en omega existe un delta x mayor que cero, tal que la bola de radio delta x centrada en x está contenida en omega. Y entonces lo que tenemos es que omega está contenido en la unión de x que pertenece a omega de n delta x de alfa. Y que esto está contenido en omega. Entonces, pues eso lo que nos dice es que omega es igual a la unión de x que pertenece a omega de n delta de x de alfa. O de x. Y listo. Y el regreso, la unión de abiertos es abierta. Estamos en un espacio topológico. Es el lema 3.2.1 y listo. Entonces omega es abierto. Así de simple. Ahora, ¿qué más? Ya vamos a terminar con un lema que vamos a utilizar en cosas más adelante. Entonces, si omega 1 es un subconjunto de En y omega 2 es un subconjunto de Em abiertos, entonces el producto cartesiano de omega 1 cruz omega 2 es abierto en En cruz Em. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que si omega está contenido en N cruz Em, vamos a decir que es abierto, o más bien omega es abierto en N cruz Em, que es En más M con la distancia euclidiana. Entonces eso significa que para todo x0, y0 que pertenece a omega, existe un delta mayor que 0 tal que la bola de radio delta centrada en x0, y0, que está definida como x0, y0 que pertenece a n cruz em, tal que la norma de x menos x0 al cuadrado más la norma de y menos y0 al cuadrado es menor que delta al cuadrado, está contenido en omega. Entonces, como omega 1 y omega 2 son abiertos, vamos a dar para x0 que pertenece a omega 1 y y0 que pertenece a omega 2, existen delta 1, delta 2 mayor que 0, tales que n delta 1 en x0 está contenido en omega 1 y n delta 2 de y0 está contenido en omega 2. Entonces, si tomamos delta como el mínimo entre esas dos, entonces, ¿qué significa que sea el mínimo? Pues que si el mínimo
es delta uno, entonces significa que delta es menor que delta uno. Perdón, que delta es igual a delta uno. Y si el mínimo es delta 2, entonces delta es igual a delta 2. Entonces, si tenemos eso y x, y pertenece a la bola de radio delta centrada en x0 y y0, que es vecindad de omega 1 cruz omega 2 como la definimos acá, entonces lo que tenemos es que la norma de x menos x0 al cuadrado más la norma de y menos y0 al cuadrado es menor que delta cuadrada. Entonces, ¿qué significa eso? Que si x está en n delta 1 de x0 y y está en n de delta 2 y0, entonces el punto xy está en omega 1 cruz omega 2. Y entonces, por lo tanto, omega 1 cruz omega 2 es abierto. Entonces, lo que vamos a ver y entonces todo lo que tiene espacios topológicos, simplemente con lo que ya hemos aprendido aquí, que la idea es que ustedes vayan a un libro y aprendan, porque no vamos a poder ver todo lo que se tiene que ver en un curso tan corto. Entonces, ustedes ya tienen la capacidad de ir a un libro de topología, adaptar esas definiciones al espacio EN y tener las cosas que ustedes necesitan para lo que tengan que hacer. Ya digo, quizá no ahora, pero cuando hagan una tesis o hagan trabajo de investigación. Entonces, lo siguiente que vamos a ver, la siguiente sesión va a ser el teorema de Bolzano-Weierstrass. Entonces, ahí voy a hacer la demostración en una dimensión para que se entienda lo que hay que hacer en más dimensiones y vamos a mencionar algunas cosas que vimos en cálculo 1 que en su momento a lo mejor fue como que, bueno, ¿y por qué vemos tanta cosa equivalente si en el caso de los números reales basta con que tuviéramos una de esas cosas? Aquí va a cobrar sentido eso que vimos ahí, que es la propiedad de intervalos anidados.